生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 151 al 155. Necesito una explicación. Los ojos del hombre estaban llenos de una ira inconfundible. Levantó el bastón serpentino con una gema roja incrustada y golpeó con fuerza la cabeza de la serpiente en el pecho del hombre corpulento que tenía frente a él. Mientras hablaba, miró a su alrededor, pero solo vio un tenue destello plateado en el cielo nocturno, completamente negro. Señor Greengrass, todo esto es parte del flujo normal de la actuación. Un sudor frío se había formado, pero la brisa marina de la noche lo secó. La mirada de Mundungus vaciló inconscientemente, pero su fuerte resiliencia psicológica y su profesionalismo le permitieron calmar su mente y el temblor de su voz mientras comenzaba a explicar con calma. Estás diciendo tonterías. Pero el hombre claramente tenía sus propios juicios. Levantó el bastón, apuntándolo distantemente hacia el cielo, hacia el dragón de fuego invisible y el príncipe que lo perseguía, y continuó furioso. ¿Esta es tu idea de efectos de actuación? Oh, el impulso de Mundungus se desvaneció al instante. La otra parte tenía razón. ¿Qué clase de circo de renombre organizaría espectáculos completamente invisibles, sobre todo cuando el protagonista es un dragón de fuego? Al fin y al cabo, para la mayoría, los dragones de fuego son sinónimo de destrucción e indomabilidad. Si un dragón de fuego normal hubiera podido colaborar plenamente con el espectáculo, el circo del cielo estrellado no habría necesitado atar a Norbert con tanta fuerza en aquel momento. No podría decirlo, nuestro dragón de fuego es diferente, incluso puede resolver problemas de matemáticas de escuela primaria, ¿verdad? Además, ya había ocurrido un accidente, y la mayoría de la gente lo había notado ya que ni los hombres lobo en el escenario ni los domadores de bestias habían hecho ningún otro movimiento, todos simplemente miraban fijamente el cielo oscuro. Esperemos que Lupin actúe con rapidez. Mundungus solo pudo rezar en silencio, recordando que William había mencionado que, con su ayuda, Lupin había logrado una comunicación breve y efectiva con ese dragón de fuego. Con suerte, el dragón podría estar juguetón por el momento, y tal vez Lupin podría calmarlo y poner fin a este caos con un poco de tranquilidad. Vaya, de alguna manera no parece tan sencillo. Quiero ver a tu jefe, ¿y por qué no has enviado a nadie aún a rescatar a mi hija? El señor Greengrass detectó rápidamente la incomodidad de Mundungus, respiró profundamente mientras reprimía con fuerza su ira y pronunciaba cada palabra con claridad. Señor, nuestros entrenadores, papá, mi hermana podría estar bien, nosotras, una voz interrumpió las excusas de Mundungus, lo que llevó al señor Greengrass a mirar hacia abajo en dirección a la voz, donde vio que su hija mayor de alguna manera se había apretado a su lado, seguida por ese chico de la familia Malfoy, parecía Draco Malfoy. ¿Cómo que podría estar bien? Un dragón de fuego fuera de control se la llevó. Pero conocemos a Norbert, lo bañamos esta tarde. Es muy manso, quizás entre. Espera, ¿quién es Norbert? ¿A quién bañaste? Señor, Norbert es ese dragón de fuego. Cállate, ahora le estoy preguntando a mi hija. Papá, ese dragón de fuego se llama Norberto. Lo bañamos esta tarde. Tiene un carácter muy tranquilo, igual que Ali. Daphne asintió. Ali era el perro de la familia, y ya se estaba formando una idea preconcebida que le restaba importancia a la situación, sobre todo porque Astoria había volado 2 veces en el dragón de fuego hacía 5 horas, claro que ella misma había volado 3 veces. Los propulsores de Merlín. Es un dragón de fuego, querido, tú. La señora Greengrass, que seguía al hombre, dejó escapar un jadeo repentino y se apresuró a abrazar a su hija, comenzando a examinarla de arriba a abajo, aparentemente tratando de comprobar si tenía alguna herida dolorosa. Quiero conocer a tu jefe. El rostro del señor Greengrass se volvió completamente sombrío, mirando al algo conmocionado Mundungus con un tono frío. Por favor, no encarcelado. Un cambio inesperado ocurrió de repente.
Justo entonces, casi todos miraban al cielo, viendo desaparecer al dragón de fuego, así que, como era de esperar, quienes permanecieron mirando hacia abajo tenían segundas intenciones. Quizás tras recibir alguna señal, decenas de figuras surgieron del público, agitando incesantemente sus varitas mágicas. Gruesas cuerdas salieron disparadas de las puntas de las varitas, estrellándose contra la multitud en el centro del escenario. Casi todos los hombres lobo recibieron 2 cuerdas a su medida, y la quimera fue atada de la cabeza a la cola como un bulto. Encarcelado sintiéndose un poco inseguro, el hombre volvió a lanzarle una cuerda a la quimera, que forcejeaba. Finalmente satisfecho, se apartó de la multitud y, ante la mirada desconcertada de todos, caminó hacia el centro del escenario. Se ajustó el dobladillo del abrigo con una mano y luego, sonriendo, miró a los presentes. Bueno, la situación ya es evidente. ¿Te han secuestrado? ¡Qué gracioso pis de barro, Langlock! MMPH así, el valiente campeón cayó bajo la presión, dejando al hombre asentir con satisfacción, instando a la multitud agitada a relajarse un poco. Por supuesto, nuestro objetivo no tiene nada que ver con ustedes. Aunque sean figuras de alto rango del reino mágico, secuestrarlos a todos sin duda traerá un rescate enorme. Esta suma podría superar nuestra imaginación, porque tentarse más significa hablar demasiado. Interrogación de cierre. Por supuesto que nuestro objetivo no es tan superficial. Nuestro objetivo es que estas bestias adorables. Mientras hablaba, el hombre se agachó, pinchando al hombre lobo a su lado, intentando constantemente morderle el talón con su varita mágica. Y también estos bichos raros, así que por favor, entréguenme sus varitas mágicas, porque seguro que habrá algunos que no cooperen. El hombre levantó la barbilla, momento en el que sus subordinados sacaron un saco de sus bolsillos, lo abrieron y caminaron hacia el extremo izquierdo de la audiencia. ¿Qué estás mirando? ¿Tu varita mágica? O, como en un robo a un banco, todos se agacharían con la cabeza cubierta, ya que el objetivo del ladrón no tiene nada que ver contigo, así que no hay necesidad de hacerse el héroe. Bajo la amenaza de estos atacantes, la recolección de varitas se desarrolló sin contratiempos. Papá, ¿qué hacemos? Daphne finalmente se dio cuenta de la gravedad. Incluso un tonto podría ver que la situación estaba fuera de lugar, y pudo suponer que el dragón de fuego definitivamente estaba afectado por estas personas. Así que, entrégame la varita mágica, intentaré pensar en una manera. El señor Greengras tensó visiblemente su rostro, se detuvo un momento y, mirando a los ladrones que se acercaban, asintió con impotencia. No hay necesidad. Pero en ese momento, Mundungus de repente, con confianza, sacudió la cabeza y, bajo las miradas desconcertadas de algunos, sacó lentamente una esfera negra de su bolsillo y luego la arrojó con fuerza hacia el cielo. Kabuda, inicia la supertransformación. El grito del hombre, agotando todas sus fuerzas, atrajo la atención de todos. Instantes después, una enorme criatura de casi 2,5 pisos de altura apareció en el aire, aplastándose en el centro del escenario. Estallido, al impactar, todo el barco pareció inclinarse ligeramente. Lumos. Hechizo de relámpago, una bola de luz blanca salió disparada de la punta de su varita mágica, girando para iluminar la mitad del cielo nocturno. Con esta luz, Lupin pudo ver las figuras sombrías que se cernían en el cielo. Sus cuerpos estaban envueltos en capas negras como la brea, flotando silenciosamente a varios metros sobre la cabeza del dragón negro. A su alrededor había otro grupo de personas, que parecían proteger a los magos del centro. Al ver las colas ligeramente curvadas de sus capas negras, Lupin supuso que cada uno iba montado en una escoba. Ataque enemigo. Por alguna razón, Lupin quiso gritar de repente esta frase, pero se contuvo. Calmó a su corcel, Silver, se aclaró la garganta y dijo: ¿quién eres tú? Crucio. Crucio, exclamación de apertura, exclamación de cierre. Lupin instintivamente se hizo a un lado, evitando por poco la pálida maldición que pasó volando junto a su mejilla, su presencia malévola casi palpable. Expelliarmus. Expelliarmus, Lupin lanzó un hechizo sin dudarlo.
La otra parte no parecía de humor para una charla amistosa. En cuanto el hechizo salió de su varita, apretó los muslos contra el hipogrifo que tenía debajo. Al recibir la orden, Silver batió sus alas rápidamente, llevándose a Lupin a un lado. Un momento después, hechizos de varios colores volaron más allá del lugar donde Lupin había estado. Tanta gente. La expresión de Lupin se tornó sombría. Su hechizo de luz no lo había revelado todo, pero ahora era peor. Se dio cuenta de que no todos habían atacado, lo que significaba que había incluso más de los que imaginaba. ¿Debo correr? No, no hay forma de escapar. Norberto, un débil grito llegó a los oídos de Lupin con la brisa del mar, despertándolo al hecho de que una pequeña niña acababa de ser atrapada por el dragón de fuego. El hombre enfocó su mirada y vio que el dragón de fuego había soltado sus garras. La pequeña figura se aferró desesperadamente a ellas, intentando no caer. ¿De dónde salió el niño? Lupin no fue el único que se dio cuenta. La figura principal, vestida con una capa negra, observaba con curiosidad las garras de Norbert. No le había dado ninguna orden más que volar. ¿De dónde había salido esta niña? ¿Qué hacer? Tráela aquí, oh, Imperio, Imperio. Mientras el hombre hablaba, varias figuras alrededor de la cabeza del dragón negro agitaron sus varitas. Maldiciones de color rosa pálido brotaron de las puntas de sus varitas, girando hacia los ojos del dragón de fuego. Al instante siguiente, como si estuviera hechizado, Norbert levantó suavemente su pata derecha, y la chica que colgaba de sus garras también se elevó en el aire. La niña giró en el aire justo cuando Lupin, agitando su varita, intentó avanzar. Impedimenta. Impedimenta, una pálida onda blanca surgió de la nada, pero justo cuando estaba a punto de atrapar a la chica, una figura apareció bajo la barrera. Al instante siguiente, la barrera se rompió y la chica, asustada, cayó en los brazos de la figura de negro que la encabezaba. Muy bien, ahora Crucio. Crucio TCH. A punto de hablar, pero interrumpido, Lupin no pudo evitar fruncir el ceño. Giró a Silver. Ahora el rehén estaba completamente en manos del oponente. Al ver las figuras sombrías en el cielo nocturno, no pretendía hacerse el héroe. La negociación parecía su única prioridad. Pero, por supuesto, alguien no se lo iba a poner fácil. Mátalo. El líder de negro ató con un hechizo a Astoria, que forcejeaba, desviando la mirada. Era evidente que capturar al rehén no era negociable. Como le ordenó con indiferencia, blandió su varita una vez más, obligando a Lupin, que quería volar más alto, a retroceder. Y al ver que negociar parecía imposible, el rostro de Lupin se ensombreció. Incluso esquivar sus ataques lo hacía sentir agotado. Sus muchos años sin batirse en duelo, e incluso la prolongada desnutrición, lo dejaban demasiado débil para contraatacar. Respirando cada vez más aire, Lupin sabía que necesitaba cambiar la situación. Continuar como estaba solo conduciría a una perdición segura. Su mirada recorrió con precisión las figuras, fijándose finalmente en los magos que rodeaban la cabeza del dragón lanzando hechizos de imperio. Era evidente que ellos eran los causantes del problema de Norbert. Protego totalum. Protego totalum protego. Protego. Lupin respiró hondo, asegurándose de que él y Silver estuvieran bien protegidos antes de cargar directamente contra la multitud. Deténganlo. Una docena de hechizos volaron hacia él al oír el grito, creando oleadas tras oleadas en el escudo que tenía delante. Sin embargo, con cada hechizo que interceptaba, el rostro de Lupin palidecía. A medida que la multitud se acercaba, apretó las piernas con más fuerza contra el hipogrifo que tenía debajo. Al ver a Lupin abalanzarse sobre la cabeza del dragón, el líder frunció el ceño. Podía ver la intención de Lupin. Claramente, quería despertar al dragón de fuego que controlaban, pero después de eso, querría quemar a todos con la llama del dragón. Lunático. Ignorante de la naturaleza especial de Norbert, el hombre desconocía las verdaderas intenciones de Lupin. Aún así, espoleó su escoba para interceptarlo, levantando ligeramente la varita en su mano. Avada que, maricón, envoltorios de caramelos de colores cubrían el rostro del hombre, tragándose la última palabra de la maldición.
Liberada de sus ataduras por sus manos forcejeantes, Astoria soltó débilmente su varita de juguete. Al instante siguiente, aprovechando la oportunidad, Lupin cargó frente a ambos. Silver estaba listo, alzando sin vacilar su garra como el garfio de un águila. El hombre, con el rostro cubierto, gritó, mientras la sangre manaba de las heridas. Invadido por el dolor, aflojó instintivamente su agarre, haciendo que Astoria se desplomara. Al ver al dragón de fuego tan cerca, Lupin no dudó y dirigió el pico de Silver hacia la chica que caía, atrapándola finalmente después de que hubiera caído más de 10 metros. «Mátalo». Esta orden resumaba veneno. El hombre casi ciego forcejeaba para abrir sus ojos ensangrentados y cubiertos de caramelo, gritando con fuerza. A su alrededor, las figuras de las capas negras blandieron instintivamente sus varitas contra la pareja que huía. Esta vez, Lupin, tras atrapar a la chica, no tuvo tiempo de esquivarla ni bloquearla. Solo pudo protegerla en sus brazos, preparándose para la descarga que se aproximaba. En el momento siguiente, pareció que todos los sonidos del mundo desaparecieron de repente. ¿Están muertos? Al notar el silencio circundante, el hombre, incapaz de ver con claridad, preguntó perplejo. Y, Avada Kedavra. Avada Kedavra, una luz verde salió disparada como un rayo, formando un vasto océano en el aire. El hombre cerró los ojos y esperó un buen rato, pero el ataque esperado no llegó. Lupin, algo desconcertado, bajó el brazo levantado y entonces vio la figura que se detenía frente a él en algún momento. El chico, vestido con una túnica gris claro, con el dobladillo ondeando tras él, permanecía en el aire sin ningún apoyo bajo sus pies. Sigue siendo una organización internacional. La escoba, al perder su soporte mágico, se convirtió en una simple herramienta de limpieza. Como resultado, numerosas figuras oscuras cayeron como bolas de masa, rodando hacia el mar. William extendió su varita mágica y la figura más cercana voló frente a él. Al mirar el emblema que llevaba en el pecho el otro, no pudo evitar fruncir el ceño. Cazador furtivo, esos viejos conocidos otra vez. ¡Qué refrescante! Arrojó el cadáver al suelo sin pensarlo 2 veces. De todos modos, el océano Atlántico, esta taza de té de burbujas, no extrañarían algunos trozos de gelatina de coco, ¿sería esto demasiado infernal? La figura de William avanzó lentamente. Esta vez se acordó de dejar un testigo con vida. El hombre cuyo rostro aún estaba cubierto de una mezcla de envoltorios de caramelos y sangre, luchando con esfuerzo por limpiarse la suciedad del rostro. La mezcla le había cubierto los ojos y las heridas, causándole un dolor intenso y aullidos incontrolables. Justo ahora, Lupin colocó a la niña en sus brazos sobre la espalda de un hipogrifo, lo que provocó que Silver se acercara. Ellos probablemente estén dormidos. William no miró hacia atrás. Su tono era tranquilo. Lupin se quedó en silencio, sin saber si se debía a que esta explicación carecía de sinceridad o a la escena completamente irracional que tenía delante. Para proteger por completo a la chica rescatada, simplemente se había recostado contra la espalda de Silver y no vio a William lanzando el hechizo. En cuanto a esa maldición asesina, Lupin ni siquiera pensó en ello. Una maldición asesina es un hechizo de ataque de un solo objetivo, lo cual es un hecho ampliamente reconocido y escrito en numerosos libros de magia oscura. Por lo tanto, su hechizo no verbal debe ser bastante hábil. Lupin guardó silencio un momento, asintiendo disimuladamente. Debido a la actitud de Dumbledore hacia él y a los días que había estado interactuando con William, incluso sin una pista de Dumbledore, no podía verlo como un pequeño mago menor de edad. Tonterías, ¿qué clase de pequeño mago podría criar a un dragón de fuego? Y robar el fénix de Dumbledore, para aparearse con un pájaro de trueno. ¿Y qué tal tener un Niffler que pueda escribir ensayos sobre la historia de la magia? Además, la pequeña serpiente que se enrolla alrededor de la muñeca de William todos los días, por alguna razón, cada vez que la mirada de Lupin caía sobre esa serpiente con parche en el ojo, sentía una petrificación gradual. Una vez era una coincidencia, 2 veces una ilusión, pero seguía sucediendo. Lupin no era tonto.
Era muy consciente de que el chico que tenía delante no era tan simple como parecía. Una vez incluso lo consideró un pequeño mago secuestrado, pero en retrospectiva, el secuestrado probablemente era Fletcher. Astoria, que presenciaba todo, permaneció en silencio, mirando fijamente la espalda de William durante un largo rato antes de cubrirse la boca en silencio. Maldito mudo, ¿dónde están? Finalmente, quitándose el envoltorio del caramelo de las pestañas, el hombre hizo una mueca de dolor, presionó una mano sobre su herida y gritó a sus subordinados, ¿dónde están? Mirando el cielo nocturno vacío tras él, el hombre se frotó los ojos con incredulidad, maldita sea, dolía. La garra de Silver no tuvo piedad alguna. Su nariz estaba partida en tres, con el hueso blanco expuesto al aire. De no ser por su buena constitución física, probablemente se habría desmayado de dolor. Aquí. William hizo una pausa, su mirada recorrió al hombre de enfrente, antes de dirigir su atención al dragón de fuego no muy lejos detrás de él. El imperio, en teoría, la resistencia de los dragones de fuego a tales artes oscuras debería ser alta, pero... Entonces, William recordó brevemente cuántas personas había alcanzado anteriormente su maldición asesina y se sintió aliviado. El hombre frunció el ceño con fuerza y las venas de la mano que sostenía la varita mágica se hincharon. Incarceroso. Atar rápidamente, William no tenía intención de posponerlo. Tenía que lidiar con un montón de mortífagos y no tenía tiempo para el ocio. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Al ver una cuerda de cáñamo gruesa volando hacia él, el hombre reaccionó rápidamente. Su forma se encogió de repente, la túnica negra se convirtió en alas, un águila calva algo sordida agarró la varita en su pico y voló hacia arriba, sangre mezclada con plumas blancas esparcidas en el cielo nocturno. El águila giró la cabeza y huyó sin vacilar. ¿Animago? Lupin reconoció inmediatamente la identidad del hombre e instintivamente exclamó con sorpresa. Acción. Ven a volar. William lanzó un hechizo, pero el encantamiento invocador transparente fue esquivado por el oponente y se estrelló directamente contra la cabeza del dragón de fuego. Al momento siguiente, Norbert, que estaba descansando con los ojos cerrados, voló sin control hacia William y los demás. Dios mío, ¿qué clase de encantamiento de invocación es este? Capaz de atraer a un dragón de fuego. El águila, algo aterrorizada, esquivó el ala del dragón de fuego que estaba a punto de estrellarse contra ella, pero sus ojos se desviaron rápidamente, adoptando una forma humana, mientras apuntaba con la varita a la cabeza del dragón. Veamos cómo te enfrentas al dragón de fuego, Imperio. Imperio rugido, callarse la boca. Norbert, que acababa de despertar y rugió, ni siquiera había abierto los ojos cuando William le dio una bofetada. Aunque el daño fue nulo, la sensación familiar lo despertó al instante. Al abrir los ojos y ver el rostro inexpresivo de William, batió las alas con decisión para cargar a William y a Silver en su lomo. Rugido tilde después de aullar pensativamente, Norbert también vio al hombre, que acababa de transformarse en un águila calva, y voló directamente. Interrogación de cierre. Al ver esta escena, el hombre se asustó muchísimo y comenzó a batir frenéticamente sus alas, pero el vuelo directo representaba, acción. Vuela, con las plumas de su cola asadas por la llama del dragón. El águila aterrizó en la mano de William. Antes de que pudiera resistirse, vio un par de farolas de color amarillo anaranjado. Espera, ¿son ojos? Al instante siguiente, el hombre perdió completamente el conocimiento. El efecto es bastante bueno. Después de arrojar el águila petrificada 2 veces, William contento la deslizó en su bolsillo, luego extendió la mano para cerrar el parche del ojo del basilisco. Comparado con un hechizo aturdidor que aún requería algo de control, poner 2 capas de espejos refractivos en los ojos del basilisco parecía un mejor método de control. La única desventaja era desperdiciar la poción de resurrección de Mandrágora. Pero eso no importa, no le faltan cosas, ya sea repollo masticable o mandrágora, tiene suficiente para cargar un carro. Eso fue, con solo saltar de Silver, Lupin sintió que se le erizaban todos los pelos, quizás debido a las frecuentes transformaciones en hombre lobo últimamente, sentía que sus sentidos se habían vuelto más agudos. No preguntes si no es asunto tuyo. Oh.
William quedó muy satisfecho con esto acerca de Lupin. Prefería completar las preguntas él mismo en lugar de hacer preguntas innecesarias. Quizás esto se relacionara con su identidad. Después de todo, ser un hombre lobo era bastante especial, y a juzgar por su situación, probablemente no tenía muchos amigos, así que guardaba silencio en los momentos oportunos. Cuando Norbert batió sus alas para dispersar a la multitud y aterrizó en cubierta, el grupo de matones del barco ya se había rendido. Por alguna razón, sus hechizos fueron inútiles contra la montaña en el centro del escenario. La maldición fuego demonio ni siquiera quemó un pelo al impactar al oponente. Así, bajo el liderazgo heroico de Kabuda, sometieron fácilmente a este grupo de villanos. Sí, la historia anterior era Kabuda fanfarroneando delante de William, con el pecho inflado de orgullo. En cuanto a la situación real, bueno, no estaba tan lejos de la realidad. Con un escarabato de 3 pisos de altura llamando la atención, el supervisor de hombres lobo naturalmente se relajó un poco. Un grupo de hombres lobo racionales era realmente aterrador. Está bien, me quitaré una lección de historia de la magia. Kiki. Satisfecho de haber logrado su objetivo, Kabuda asintió con satisfacción. Norbert ya había sido llevado, y entre la multitud en estado de shock, algunos comenzaron a consolarse. La familia Greengrass se acurrucó desesperada, y detrás de ellos estaba Draco Malfoy. Ah, cierto, sus padres seguían allí. Al notar la mirada de William, Draco se sobresaltó un poco, luego retrocedió. Sus ojos recorrieron el lugar, aparentemente buscando en vano, y entonces el chico se volvió hacia William, dudó un momento y avanzó. Disculpe, señor, ¿ha visto a mi padre? El chico dudó un buen rato, y finalmente optó por una forma de dirigirse a él más o menos normal. ¿Amo? Demasiado vergonzoso en público, como si estuviera jugando. A pesar de su juventud, Draco no había pasado por el meticuloso entrenamiento de Voldemort, a diferencia del grupo de ancianos de las cubiertas inferiores que se arrodillaban descaradamente y juraban lealtad. ¿Los estás buscando? Los pasos de William se detuvieron justo cuando estaba a punto de girar, aunque la alegre atmósfera en la cubierta del barco parecía el final de la historia. No había olvidado que había dejado a un grupo de mortífagos en la parte más baja del camarote. Aunque sus marcas tenebrosas habían sido borradas, el plan de esta noche implicaba algo más que eso. Sí, sí. El rostro de Draco se ensombreció un poco. De repente, se arrepintió de haber abierto la boca tan precipitadamente. El chico desvió la mirada instintivamente, solo para recibir una mirada envidiosa. Bueno, si lo quieres, lo intentas. La mirada desenmascarada de Daphne le dio ganas de llorar a Draco, pero estar frente a ella le desfiguró la expresión en una sonrisa agridulce. Entonces le preguntó a William. ¿Sabes, dónde están? Pero esa sonrisa era aún más difícil de escuchar que llorar. Te llevaré allí no, solo estoy, quiero decir, bien. Eso está mejor así. William levantó el brazo y lo colocó sobre el hombro del chico. El basilisco se deslizó suavemente por su muñeca hasta el cuello de Malfoy, provocando que el chico se estremeciera al tacto. Siendo sinceros, debido a su crianza, a Draco siempre le habían gustado las serpientes, solo que ahora parecía tenerles fobia. Malfoy, ustedes sí que se escondieron muy... En la cabaña, que apestaba a arenque salado podrido, poco después de que William se marchara, casi todos se volvieron hacia la pareja Malfoy arrodillada en el centro. Nocte hundió un pequeño cuchillo entre los dedos de Malfoy. Lo sabía, invitarnos a todos juntos no serviría de nada, estabas planeando negarte. Al ver a William irse, Malfoy se irguió. Echó una mirada desdeñosa a su alrededor, golpeando suavemente el suelo con el bastón de serpiente plateado. La oscuridad, nuestro amo ya ha regresado. Es solo cuestión de tiempo antes de que te invoquen. Mi propósito aquí era simplemente avisarte, ¿esto es lo que llamas un aviso? Goyle padre murmuró, pero su tono no era acusatorio. Como alguien a quien Malfoy había advertido, sabía qué decir para ayudarlo a tomar el control de la narrativa. Lo trajiste hasta nosotros. Ni siquiera estábamos preparados.
Informado de manera similar, grave señor intervino, su tono pasando del enojo al agravio. Sí, incluso, lo ataqué. La voz de Amicus Carrow tembló mientras miraba incrédulo sus manos, incapaz de comprender que no hacía mucho tiempo, le había lanzado un crucio a Voldemort. Esa fue tu propia estupidez. Malfoy agitó la manga con desdén y caminó lentamente hacia el centro de la cabaña, atrayendo la atención de todos los mortífagos. Llevo un año al tanto del regreso del amo, pero me ordenaron mantenerlo en secreto. Se ha infiltrado con éxito en Hogwarts, bajo las narices de Dumbledore. Goyle Senior continuó con su papel de compañero servicial. Sí, pero nuestro maestro, recién revivido, aún necesitaba esperar. No fue hasta hace 6 meses que me encargaron informarles que lo encontraran. Esta reunión era simplemente para informarles sobre la situación actual. Sin embargo, los planes del maestro escapan a mi comprensión. Con la explicación de Malfoy, las expresiones de los alrededores comenzaron a calmarse, ya que lo que decía sonaba razonable. ¿Pero qué es esto? Tras el final de Malfoy, se hizo un largo silencio antes de que Nocte se retirara repentinamente la manga, revelando la marca tenebrosa alterada. Un patrón azul intenso, similar a una llama, consumía su muñeca, pareciendo vívidamente vivo, incluso dando la ilusión de parpadear al examinarlo de cerca. Esta es la nueva marca del maestro. La expresión de Lucius Malfoy se tornó fervorosa, su tono excitado. Se echó la manga hacia atrás, revelando una marca idéntica. Hace un año, el maestro plantó esta llama azul en mí, en nosotros, simbolizando lealtad. Nunca dije que simboliza lealtad, maestro. Con un estrépito, todos los mortífagos presentes en la cabaña se arrodillaron de nuevo. Sin embargo, una figura permaneció visiblemente nítida. ¿Cómo pudiste ahí? Al ver a su esposa aún de pie, Lucius tiró de su manga con ansiedad. Pero al instante siguiente, el hombre comprendió por qué se había quedado paralizada, pues él también vio al niño entrar en la cabaña junto a William. Maestro, Draco, la voz de Lucius tembló mientras inmediatamente inclinó aún más la cabeza. Vamos, únete a tu padre. William despidió a los demás, dándole unas suaves palmaditas en la espalda al chico. Draco, algo desconcertado, se acercó a Narcisa y lo obligaron a arrodillarse junto a ella. Entonces, como acaba de decir Malfoy, al mirar a los mortífagos arrodillados ante él, William curvó ligeramente los labios. Agitó su varita mágica y una llama azul intenso se encendió frente a él, creando una barrera entre él y la multitud. Ahora, cruza y ofréceme tu lealtad. En la oscura cabina se extendió un silencio sepulcral como una plaga. El azul profundo incendio ardía ferozmente, pero los que estaban arrodillados en el suelo no sintieron ni un rastro de calor. Anteriormente, no se dijo que todo sería perdonado. Los mortífagos presentes que aún están aquí lograron escapar del juicio de hace 10 años, después del final de la guerra, usando varios medios y razones para escapar del Ministerio de Magia, mientras que los más acérrimos como Bellatrix Lestrange, Antonin Doloz, Barty Crouch y Sirius Black fueron encerrados en Azkaban por el Ministerio de Magia, convirtiéndose en el alimento diario de los dementores. Para ser honestos, la mayoría de las personas presentes habían pasado unos días en esa prisión infernal, experimentando la sensación de tener la felicidad succionada por el dementor, pero al mirar la llama azul frente a ellos, casi todos no pudieron evitar pensar en lo mismo. Por Merlín, preferirían tener un apasionado beso francés con un dementor ahora mismo. Toca. William caminaba lentamente de un lado a otro en la entrada de la cabaña. El sonido de sus botas de suela dura al golpear la placa de hierro resonaba como si golpeara los corazones de todos. No te preocupes, esto es solo una llama mágica que prueba el alma. Mientras me seas leal, entonces, el silencio se prolongó de nuevo, el jugo del arenque en escabeche goteaba por la cola hasta el suelo, liberando un hedor. ¿Qué? ¿Ninguno de ustedes se atreve a moverse? Parece que todos ustedes, me traicionaron. Una pregunta sin sentido. Cualquiera sabe que escapar de ese juicio significaba gastar dinero o traicionar a un compañero. Son muy conscientes de que, para el Señor Oscuro, cualquiera de las dos cosas significaría traición. Maestro.
Finalmente, Lucius, arrodillado al frente, levantó la cabeza y se puso de pie con vacilación. Su piel, normalmente pálida, parecía aún más pálida ahora. Ante la mirada de todos, tembló al decir: «Maestro, le prometo lealtad. Puede usar todos los recursos de la familia Malfoy». «Tonterías, aunque no lo dijeras, todo sería mío. Cruza». William agitó la mano para interrumpir el largo discurso de Lucius. Sus ojos brillaban azules a través de las llamas mientras miraba esas pupilas inyectadas en sangre, gris plateado, sin poder resistirse a curvar sus labios en una sonrisa llena de maliciosa diversión. «¿O quizás tienes otras ideas? ¿Cómo convertirte en el nuevo líder de esta chusma inútil?» El grupo al que se referían como la chusma inútil no respondió. En cambio, agacharon aún más la cabeza, secretamente contentos de que alguien más tomara la iniciativa. Después de todo, nadie sabía exactamente dónde Voldemort ponía el límite a la traición, y ninguno quería ser el primero en salir a la luz. Lucius ciertamente tampoco quería hacerlo. No lo habría hecho si Draco no hubiera estado allí. «No, maestro», al escuchar la propuesta de William, la vacilación de Lucius se convirtió en horror y rápidamente agitó las manos para negarla. «Muy bien, me gustan los jóvenes con coraje». William no le dio oportunidad de negarse. Con un movimiento de varita, una plataforma larga y baja se elevó en la cabina, dejando a Lucius al otro lado, separado por una llama fría. William colocó su varita tranquilamente frente a él. «Entonces acepto tu desafío, levanta tu varita mágica». «No, maestro, no quise decir eso». Lucius inmediatamente cayó de rodillas, claramente practicado en tal acción, su cabeza casi tocando el suelo y su cuerpo se dobló como un camarón. Papá, Draco, cuyo cerebro todavía estaba algo congelado, miró hacia arriba justo a tiempo para ver esta escena e instintivamente quiso decir algo, pero fue inmediatamente silenciado por Narcisa cubriéndole la boca. «Sí, maestro, es mi hijo». Al oír la voz de Draco, Lucius pareció recordar la razón por la que se puso de pie y habló rápidamente por miedo a ser interrumpido de nuevo. «Hace 10 años, dejé su organización para preservar una fuerza viva. Hemos mantenido un perfil bajo durante tantos años, esperando su regreso. Pero la niña es inocente. El hombre se devanó los sesos pero durante mucho tiempo no pudo encontrar una palabra más adecuada. Y entonces... Así que espero que puedas prescindir de Draco, Narcisa y yo estaremos a tu servicio». La voz de Malfoy sonaba ligeramente ronca. Desde el momento en que William vio a Draco en la mansión Malfoy, temió que esta escena ocurriera. Incluso había organizado el traslado de Draco antes de Navidad, a Durmstrang, lejos del Reino Unido, pero más seguro que quedarse en ese maldito castillo. Sin embargo, no esperaba que Draco desobedeciera sus instrucciones ese día y entrara sin permiso al comedor. Por suerte, hasta el final del banquete, William no había mencionado este asunto, lo que le hizo creer que la otra parte no tenía intenciones al respecto. Por eso cedió a las súplicas del chico esta noche y llevó a Draco al circo para un descanso. Después de todo, no sabía que William aparecería, o que llegaría a mitad de camino y bajaría su hijo. Quién sabe cuánto deseaba poder estrangularse por haber aceptado hace 2 días llevar al niño al circo cuando vio a Draco aparecer con el Señor Oscuro. Por supuesto, William asintió. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Los ojos de Lucius se iluminaron levemente y rápidamente levantó la mirada. Su despeinado cabello platino cayó sobre sus ojos. Si es lo suficientemente leal, estará a salvo. ... Eso equivalía a no decir nada. ¿Es porque el Ministerio de Magia es demasiado complaciente que tienes esta ilusión? La voz de William se hundió mientras levantaba su varita mágica y la apuntaba al hombre a través de la llama, Crucio. El grito desgarrador hizo que todos los que habían levantado la cabeza en secreto la bajaran. Sí, esa era la sensación habitual. Una reunión de mortífagos sin unas cuantas maldiciones imperdonables o artes oscuras les habría hecho sentir que algo andaba mal. Ahora, toma tu varita mágica, o ven a mi lado, solo tienes estas 2 opciones.
Mirando al medio muerto Lucius, William detuvo el hechizo, mirando a los otros que observaban disimuladamente este lado, mostrando una sonrisa estándar y 8 dientes expuestos, llenos de una vibra soleada, alegre y positiva. Finalmente, después de un periodo de silencio y aprovechando una distracción momentánea de Narcisa, Draco Malfoy se puso de pie y corrió apresuradamente al lado de Lucius, ayudando a su padre, que estaba debilitado por el crucio, a ponerse de pie. Al sentir movimiento, Lucius luchó por abrir los ojos. Papá, Draco levantó la cabeza, mirando fijamente las llamas frente a él, su voz temblaba ligeramente. Te llevaré al otro lado. Está bien. Final del